En realidad, básicamente, no es hablar del candidato a gobernador, sino un poco hablar de cuál es la realidad que se plantea desde hace muchísimos años en Argentina. O sea, tratar de vincular la pobreza con el narcotráfico es un error de cálculo enorme. Y esto básicamente ya se veía vislumbrando hace mucho tiempo. Yo lo único que dije fue que en el 2014, cuando Daniel Arroyo, ex viceministro de Desarrollo Social de la Nación, hizo una crítica al gobierno kirchnerista en un momento determinado, cuando él estaba participando del Frente Renovador, y ya había vislumbrado cuál era la problemática, cuál era la destrucción en el tejido social que se venía desarrollando, sobre todo en los barrios más vulnerables, y había destacado una figura que él hablaba de la palabra dealer, y manifestaba de que bueno, era una nueva modalidad, una nueva forma de vincularse dentro de los barrios, como si fuera una figura de ayuda social, obviamente cooptando voluntades, básicamente dentro de ese marco ilegal, y que de alguna manera tenía una mayor remuneración ese tipo de actividad por sobre otras legales, básicamente los oficios y demás. O sea que esta realidad no es nueva. Entonces lo que yo quería hacer era un paralelismo con lo que pasaba en Pilar. En Pilar en el 2014 se había presentado un proyecto de ordenanza para la creación de la Dirección de Prevención de Adicciones. Ese proyecto fue aprobado por mayoría, pero el proyecto quedó sin reglamentar. Por lo tanto, la Dirección de Prevención de Adicciones quedó en un cajón. Y recién en el 2016, con la llegada de Nicolás Ducoté, eso se reglamentó y se puso en funcionamiento. ¿Con esto qué quiero decir? Que de esto hay que hablar. Y hay que hablar en campaña, pero de manera seria, de una manera comprometida. O sea, yo lo que dije básicamente es: estoy todos los días en el territorio. Desde que llegué en el 2016 a ocupar la Dirección de Prevención de Adicciones, trabajo con todos los estamentos, organizaciones sociales de cualquier color político, instituciones de tercer nivel, gente que hace muchísimos años que estaba trabajando la problemática con ausencia del Estado. Y cuando hablamos de ausencia del Estado, hablamos del Poder Ejecutivo municipal. Entonces digo, cuando hablamos de problemáticas de esta naturaleza, donde hay un montón de personas que están alcanzadas y donde se destruyen familias, tenemos que informarnos. Entonces realmente una expresión de campaña a veces no es exitosa, no es beneficiosa, y sobre todo mezclar este tipo de datos. Y otro dato que también era importante, que también lo resalto, es que no había estadísticas, sobre todo de consumo. Durante muchísimos años, al igual que con los datos del INDEC, nunca se generaron datos. Y cuando vos no generás datos y cuando vos no tenés buena información, no generás políticas públicas. Y realmente tenemos mucho por delante para trabajar, y más con una problemática que en Pilar está creciente. Ustedes son testigos, me hacen notas permanentemente. Estamos trabajando desde va a ser 4 años, con las escuelas, con el cuerpo docente. Son más de 300 instituciones las que han trabajado durante estos 4 años en temas de prevención. Más de 25.000 personas fueron alcanzadas por estos programas preventivos y más de 2.500 han sido atendidas, orientadas y derivadas a distintos dispositivos, tanto nacionales, provinciales como locales. Entonces digo, tenemos que tomar las cosas seriamente. Hay una ley de salud mental que se está revisando, hay un organismo de revisión que está trabajando, porque hay muchísima gente que todavía está quedando fuera del sistema de ayuda. Y también hay un trabajo en la provincia de Buenos Aires que se tiene que dar, no solamente a nivel sanitario, sino también de los legisladores, para trabajar el tema de la problemática de las comunidades terapéuticas, que es un tema no menor. Recordamos lo que pasó en una comunidad terapéutica en Derqui, lo que era el horror de lo que se estaba trabajando en esa comunidad terapéutica que era San Camilo. Entonces digo, cuando tocamos temas tan sensibles y tan importantes para la comunidad, tenemos que trabajar con fundamento. No vale la pena hacer expresiones políticas porque no nos conducen a nada. Entonces digo, si vamos a hablar de una problemática tan compleja para nuestros jóvenes y para nuestras familias, tenemos que hacerlo con conocimiento, con trabajo en territorio, no con lo que te pueden comentar en un municipio cuando vas a una visita. Tenés que estar presente en el territorio, eso es lo que yo quería resaltar.